Bendiciones, hermanos, le damos gracias al Señor nuevamente por la oportunidad que nos permite el compartir con cada uno de ustedes a través del medio virtual. Y en esta ocasión vamos a tocar un versículo que se encuentra en la carta de el apóstol Pablo, a quien escribe al joven Timoteo, y en este caso la primera carta, específicamente los versículos 11 y 12 del capítulo 2 de su primera carta. Muy conocido por nosotros y a la misma vez es uno que es hablado en diferentes áreas dentro de la comunidad de fe, pero también tenemos que entender que el mismo tiene una finalidad dentro de la intención del autor. Por lo tanto, cuando vemos la lectura que dice la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito que la mujer o no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Cuando vemos prácticamente esta declaración, tenemos que ubicarnos primeramente en la intención de el apóstol Pablo, quien es el que escribe, sabemos. Sabemos que le envía esta carta a Timoteo, que era uno de sus colaboradores, cuya intención estaba trabajar con unos asuntos dentro de la iglesia. Se cree que el apóstol Pablo se encontraba en Macedonia cuando eso, y aproximadamente entre el año 62 al 67 es que escribe la carta. Y las razones era para instruir al joven Timoteo sobre cómo dirigir la iglesia, cómo combatir las falsas enseñanzas y establecer lo que se llaman principios de liderazgo y conducta cristiana. Es por eso que también usted va a ver que cuando lee todo la carta, mejor dicho, va a encontrar una serie de contenido en la cual el apóstol Pablo va desglosando capítulo por capítulo. En esta ocasión, en el capítulo 2 del 11 al 12, vamos a ver hasta notas de referencia en la cual Pablo hace en cuanto a la creación y a la caída utilizando el documento de Génesis. Y vamos a ver que en la misma el apóstol concluye su argumento con esa referencia a la salvación de la mujer a través de la fe, el amor, la santidad, lo cual sugiere que su enseñanza no es una prohibición absoluta, sino más bien una exhortación a la conducta piadosa. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ver todos estos aspectos a través de los versículos 11 y 12? Pues primeramente tenemos que conocer y entender el contexto histórico. Sabemos que cuando vemos la situación, Éfeso era una ciudad que era de una fuerte influencia del culto de la diosa Artemisa, donde las mujeres tenían un papel destacado en las prácticas religiosas. Y se entiende, y algunos incluso indican que pudo haber influido en la manera en que el apóstol Pablo aborda el asunto del liderazgo y la enseñanza dentro de la iglesia. Tenemos que recordar que en la forma en que escribe el apóstol es en un griego koiné, y las palabras que se traducen aquí, que es silencio, vemos también que este término no necesariamente está haciendo una implicación de la voz, sino de una actitud de aprendizaje, de quietud, de tranquilidad y de respeto. Por lo tanto, tenemos que ver que la parte de la carta contiene lo que se llaman instrucciones para la organización y liderazgo de la iglesia. Cuando vamos observando más adentro del documento, vemos el énfasis del orden de la iglesia y la autoridad en la enseñanza, como también vemos en combinación a otros pasajes bíblicos, la cual no estaremos utilizando, posiblemente utilizaremos un ejemplo parecido, muestran mujeres que desempeñan roles en la comunidad cristiana, la cual entonces sugiere versículos que deben interpretarse dentro de un marco más amplio. Y es por eso que también
tenemos que tomar en consideración este aspecto social, donde en la comunidad grecorromana las mujeres tenían roles limitados en la enseñanza pública. Y también pudo haber estado el apóstol respondiendo a una situación específica en Éfeso en cuanto al establecimiento de este asunto, y hay que entonces identificar si la declaración del apóstol Pablo es una de carácter contextual o es una de carácter universal. Ahora, cuando vemos todo esto, esto nos lleva a indagar y, como diríamos en un término metafórico, a bogar mar adentro para poder ver qué es lo que el apóstol está hablando. Cuando vamos a los versículos 11 y 12, la cual ustedes pueden ver en la pantalla, habla de la mujer debe recibir instrucción y utiliza la palabra silencio y dice con toda sumisión. Entonces, cuando dice no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, en la cual debe mantenerse en silencio. Y es lo que nosotros notamos en la lectura natural. También vemos la expresión recibir instrucción en silencio. Es una palabra que en el griego, hesychia, sugiere una actitud más bien de tranquilidad y respeto, más bien que un silencio absoluto. Ahora, cuando utiliza también la expresión con toda sumisión, vemos la implicación a una disposición a aprender y respetar lo que la autoridad establecida en la enseñanza doctrinal. Y en este caso es una dirección directamente apostólica. Y la frase no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. Y esto refleja prácticamente podríamos decir, una instrucción de carácter específico para la comunidad de Éfeso. Ahora, posiblemente en respuesta a estas situaciones particulares estaban ocurriendo en esa iglesia en ese momento, pero también tenemos que tomar en consideración que hubo un caso similar. Ahora, es por eso que cuando vamos a la escritura, tenemos que ver una serie de aspectos importantes. Primeramente, vemos y analizamos lo que queremos ver de la intención del autor, en este caso Pablo, a lo que le quiso decir a los destinatarios originales, y tenemos que entonces hacer una serie de observaciones. Por eso es que cuando Pablo comienza a hablar, dice aprenda. Y aquí vemos que es como un imperativo indirecto. Y el aprendizaje de la mujer se presenta como un término de carácter positivo, no es algo que se prohíbe. También cuando dice aprenda en silencio, lo que implica es más bien quietud más que ausencia total de la voz. Estamos como reiterando esa parte. Por otra parte, y valga la redundancia, el término sujeción en el griego, que es hipotai, es una connotación en un orden de carácter voluntario y no a lo que es una inferioridad. Es por eso que también tenemos que entender que como no es de carácter de inferioridad, el término cuando dice no permito, lo que sugiere es una instrucción apostólica con autoridad. Por eso es que usted va a notar que tiene dos aspectos dobles. Tiene como algo en la cual presenta no enseñar ni ejercer dominio. Ahora, la otra parte es la enseñanza está asociada al ejercicio de autoridad espiritual. Entonces, estamos viendo que esto es sumamente importante. Por lo tanto, vemos que la expresión ejercer dominio, usted va a poder ver que tiene connotaciones de autoridad autocrática o dominante, y en la cual este término está queriendo decir que es algo directo, es algo que no sugiere una opinión adicional, y por lo tanto vemos que cuando dice ejercer dominio sobre el hombre, lo que está apuntando a un contexto de carácter
congregaciones. Ahora bien, también la palabra sino, que quiere decir prácticamente hay un elemento de contraste, y es donde vemos que ahí se está reforzando esta prohibición. Y también entiéndase cuando se repite de nuevo la palabra silencio, que al final lo que hace es que une el pasaje en una forma de lo que algunos llaman una especie de inclusión literaria. Es por eso que usted se va a dar cuenta que lo que antecede al texto entre el versículo 8 y 15, Pablo lo que está apelando es al orden de la forma en que debe conducirse la iglesia dentro del culto público. Y también vemos cómo el apóstol Pablo utiliza el orden de la creación como fundamento teológico, como también tiene un carácter normativo y no tan solamente de carácter circunstancial. Cuando digo esto, es cómo debe mantenerse el concepto de la norma. Ahora, tenemos que tener claro que estas instrucciones están dirigidas a la conducta de la iglesia y no a toda interacción social o laboral. Y es importante, ¿por qué? Porque las mujeres en sus entornos tenían una participación dentro del ámbito social donde ellas podían estar liderando en algún punto. Tenemos que entender que ahora, dentro de lo que respecta a la vida de fe, a la vida de corrección en cuanto a lo que connota lo espiritual, el apóstol Pablo da a entender que hay unas directrices y hay una forma de cómo conducirse. Por lo tanto, usted va a ver que a través de la lectura, cuando utiliza la expresión con toda sujeción, esto es una cláusula de modo que describe la manera en que debe aprender la mujer. Como también cuando dice ni ejercer dominio sobre el hombre, es una cláusula que está en lo que se llama coordinada, si podríamos decir. Cuando dice ni enseñar, entonces está ampliando con el elemento de la prohibición. Y por otra parte, sino estar en silencio. Es otra cláusula subordinada que es de carácter adversativo, porque contrasta con la prohibición. Entiéndase que cuando el apóstol Pablo utiliza estas cláusulas subordinadas son lo que es una estructura gramatical. Y todo va a depender de una cláusula principal, lo cual puede ser de tiempo, puede ser de causa o condición o puede ser de finalidad. En este caso hemos presentado hemos presentado de manera coordinada y de manera adversativa. El apóstol Pablo lo da para ser más detallado en su punto. Por eso es que cuando vemos la carta en esta expresión del versículo, vemos que él presenta un orden creacional, pero eso está en lo que sucede al texto en los versículos 13 y 14, que nos ayudan entonces a entender qué es lo que el apóstol Pablo está queriendo expresar. Cuando Pablo utiliza estos versículos, justifica lo que se llama su instrucción basándose en el orden de la creación y la caída, como habíamos señalado anteriormente. Esto lo que hace es que fortalece el argumento, pero este no se basa en una cultura específica, sino en principios teológicos que son duraderos. Y también vemos que hay lo que se llaman roles complementarios. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que en el texto ha sido interpretado dentro de marcos de roles en la cual hombres y mujeres tienen liderazgo eclesiástico, pero también hay que entender cuáles son esas funciones y que los mismos son funciones de carácter complementario. También tenemos que entender la autoridad apostólica. En este caso, Pablo, que es la autoridad apostólica, habla y no como una opinión de carácter personal, sino que el apóstol Pablo lo utiliza como un aspecto basado en lo que Dios ha establecido como diseño. Y entiéndase, por eso es que dice Adán y Eva, y también utiliza este aspecto para reforzar su punto y no basarse en un elemento cultural pasajero. Ahora, nosotros
estamos claros y entendemos que cuando trabajamos el pasaje, este mismo tiene lo que se llama controversia hermenéutica, que significa que el pasaje es uno de los que más es debatido con respecto al rol de la mujer en la iglesia. Y existen lo que se llaman posiciones diferentes. Algunos ven la instrucción como universal y otros como contextual. Entiéndase, específica para la iglesia de Éfeso y su situación en particular. Entonces, es importante que tengamos eso claro, porque de esa manera es que vamos entonces a ver cómo estamos analizando el pasaje y cuál es la interpretación basada en la intención del autor. Independientemente de lo que nosotros podamos pensar, que si la mujer puede ejercer posición o no ejercer posición, la pregunta que debe estar presente es cuál era la intención del autor al escribir la carta y hacia sus destinatarios originales. Y es por eso que una vez nosotros vamos haciendo ese análisis, podemos entonces establecer lo que Pablo indica y luego lo que nosotros podamos ver dentro de ese marco, en adición a la intención, puede en cierta medida entrar hasta en debate. Por eso es que hoy en día es reconocido como un aspecto de hermenéutica controversial en este específico versículo. Ahora, en aspecto de lo que es la aplicación práctica, pues fíjese, en la iglesia se sigue una línea complementaria en el cual el hombre y la mujer juegan un papel fundamental y se usa el texto para sustentar que las mujeres, escuche bien, no deben ocupar cargos de enseñanza dentro de la iglesia, entiéndase enseñanza doctrinal o autoridad sobre los hombres, entiéndase, por ejemplo, pastores principales, etcétera. Entonces, se promueve lo que se llama la participación de la mujer en la iglesia en roles que no incluyan, escuche, enseñanza o liderazgo sobre los hombres. Eso es lo que se puede notar cuando se va a cómo las personas van llevándolo a lo que es lección de vida o aplicación de vida. Entiéndase que en las iglesias, con una interpretación contextual, se busca entender que el problema específico Pablo enfrentaba, en este caso, las enseñanzas por parte de las mujeres no instruidas y cómo aplicar estos principios generales de orden y aprendizaje en el tiempo actual. Que eso sucede, eso es cierto. ¿Cómo lo podemos trabajar? Viendo lo que el apóstol Pablo utiliza y cómo él se dirige. Ahora, para todos, el llamado al aprendizaje, al orden, a la sujeción mutua, es lo que se llama un factor clave en la vida de la iglesia. Ahora, debemos entender de que todavía sigue en controversia porque muchos ven esta declaración como de carácter normativa, en la cual se refiere a todos dentro de la comunidad de fe y otros lo ven como contextual, que ocurre simplemente en la situación de Éfeso. Y usted cuando ve toda esta información y la va analizando y usted mismo va haciendo su trabajo investigativo, usted se va a dar cuenta que cuando obtiene toda la data necesaria, usted se va a dar cuenta que el pasaje de los versículos 11 al 12 aborda lo que se llama el papel de la mujer en la iglesia, especialmente en el contexto del aprendizaje y la enseñanza. Y vemos como el apóstol Pablo lo que hace es instruir que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, lo cual implica una actitud de respeto, una actitud de quietud, más que una prohibición absoluta de hablar. Ahora, acuérdese que estamos hablando basado en el contexto que presenta el apóstol Pablo de la situación. Pablo no da más detalle porque los destinatarios conocían su contexto.
Ahora, los que tenemos que conocer el contexto somos nosotros, que tenemos un océano de distancia entre el tiempo del primer siglo hasta el tiempo nuestro. Por eso es que el énfasis está en que no debe ejercer ni en autoridad espiritual sobre el hombre, lo que apunta a un orden en la congregación más que a una declaración de inferioridad. Pablo no está indicando de que la mujer es inferior. Al contrario, está estableciendo cómo debe ser ejecutado, y los dos son coiguales. Los dos juegan un papel extraordinario dentro de la iglesia, pero todo tiene que ser dentro de un marco del orden congregacional y de acuerdo del orden diseñado por Dios. Ahora, es nuestra responsabilidad interpretarlo de tal manera que pueda ser entonces de ayuda para así poder comprender lo que el apóstol quiso decir. Por eso es que el verbo no permito lo que refleja es una instrucción apostólica firme, mientras que los términos enseñar, ejercer dominio, usted va a ver que estos están lo que se llaman ligados, están ligados a funciones de liderazgo doctrinal. Y este pasaje es parte de lo que se llama de un contexto más amplio sobre el orden del culto público. Y también tenemos que ver el fundamento teológico que se apoya en el orden de la creación y la caída. Por eso es que tenemos que ver los versos que suceden a los versículos en cuestión. Es por eso que algunos consideran que tiene un carácter normativo y no meramente contextual. Eso es lo que están observando y muchos pueden ver. Por otra parte, tenemos que ver que desde una perspectiva teológica, el texto ha sido interpretado tradicionalmente como una enseñanza sobre la complementariedad. Escuche bien, de los roles entre hombres y mujeres en la iglesia. En la práctica, muchas congregaciones ven este pasaje como una guía para limitar el rol del liderazgo doctrinal de la mujer sin negar su valor, dones y participación activa en otros ámbitos. Ahora, este pasaje es uno también, como había señalado anteriormente, que es debatido en el Nuevo Testamento, porque algunas iglesias, entiéndase congregaciones, lo interpretan como específicos para el contexto local. Por eso es que se van a ver en iglesias que hay mujeres que dirigen con función pastoral. Entonces, esto dentro de lo que se presenta en el contexto local, entiéndase en la iglesia de Éfeso, afectado que estaba por las falsas doctrinas y las enseñanzas impropias, posiblemente promovidas por las mujeres no formadas. Entonces usted y yo tenemos que entonces tomar todo esto en consideración, porque esto presenta principios sobre el orden, la autoridad espiritual y el rol de género en la iglesia, que deben lo que se llama ser considerados con cuidado teológico y pastoral según el contexto y la convicción doctrinal de cada comunidad. Por eso es importante. Y acuérdense, el apóstol Pablo no tiene problemas con ello en cuanto a la participación de la mujer, porque usted puede encontrar roles significativos de la mujer. El caso de Priscila, que era colaboradora del apóstol Pablo en la enseñanza y en la explicación del evangelio. Usted puede buscar esa información como lo declara Lucas en Hechos, el capítulo 18, versículo 26. También menciona a Febe, que era una diaconisa de la cual en la iglesia ya de Cencrea estaba recomendada por el apóstol Pablo. Y en la carta a Romanos, Pablo hace alusión en el capítulo 16, en los versículos 1 y 2, y no podemos olvidar a Junia, que era mencionada como una mujer destacada entre los apóstoles, según el capítulo 16 de Romanos, el versículo 7. Y estos prácticamente son ejemplos, lo cual sugieren que las instrucciones que da el apóstol Pablo en la carta que envía al pastor Timoteo no deben de interpretarse como una prohibición universal para algunos,
como lo ven, sino como un contexto específico de la situación en Éfeso. Y eso es lo que sucede, que todo está dentro de cómo se interpreta la intención de lo que Pablo quiso señalar. Si fue de carácter específico o si fue de carácter universal. Y es importante tener claro todos estos aspectos. También tenemos que tomar en consideración otro asunto importante dentro de todo ello. Ver que lo que Dios quiere presentar es el aspecto del orden, como habíamos señalado anteriormente. La autoridad espiritual y el rol del género en la iglesia deben ser considerados con cuidado teológico y pastoral según el contexto y la convicción doctrinal de cada comunidad. Tomando esto en consideración, esto nos permite entonces a comprender la intención de lo que el autor quiso señalar. Y esto nos permite también tener un punto de vista más amplio en cuanto a lo que es el rol tanto del hombre, el rol de la mujer y las funciones del mismo para tener una congregación funcional. Por otra parte, es importante poder ver cómo el apóstol Pablo atiende también una situación similar en la cual nosotros podemos notar que se hace patente cuando él le escribe a los de Corintio. Y específicamente en la primera carta a Corintio, usted se va a dar cuenta en el capítulo 14, versículo 34 al 35, el caso de que se ve que Pablo habla diciendo, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Está en este lugar, Corintio, porque dice, no les permito hablar según el texto, y después dice, si que estén sujetas, entonces, como también lo indica la ley. Pero también dice que si querían aprender algo, tenían que preguntar en la casa a sus esposos o a sus maridos, como dice el pasaje. Entonces después viene y dice, porque esto es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es importante entender lo siguiente. ¿Cuál es la idea central? Pablo está instruyendo a las mujeres a que mantengan silencio en las reuniones congregacionales, apelando al orden, la sujeción y la decencia en el contexto del culto público. Casi parecido, o más bien parecido a lo que se habla en la carta que envía a Timoteo. Entonces, si usted se da cuenta, hay una serie de situaciones importantes que hay que tener claro en esta situación, porque acuérdese que la ciudad de Corinto era una metrópolis greco-romana que se caracterizaba lo que se llama por la diversidad cultural y religiosa. Para algunos era como Las Vegas de aquel tiempo, con una fuerte presencia de los cultos paganos, y algunos de los cuales incluía la práctica religiosa que era liderada por mujeres. Entonces, el ambiente social permitía lo que se llamaba cierta participación de las féminas en la esfera pública, aunque siempre estaba esto bajo ciertas restricciones. Si usted se da cuenta, este mismo contexto tiene un contexto parecido a lo que está sucediendo allá en Éfeso. Entonces, la iglesia cristiana primitiva, muchas mujeres experimentaban por primera vez lo que se llamaba la libertad espiritual y participación comunitaria, lo que en ocasiones generaba cierto grado de confusión en cuanto a los límites adecuados de su participación. Ahora, si usted lo ve dentro del marco del contexto judío, las mujeres normalmente las mujeres no participaban de forma activa en la sinagoga ni en la enseñanza pública. Ahora, vemos a Pablo que aunque profundamente influido por el trasfondo judío, también reconocía la obra del Espíritu Santo en las mujeres.
Y eso usted lo puede ver en el capítulo 11 de esa misma carta, en el versículo 5. Y él sugiere que la prohibición aquí no sea absoluta, sino relativa a un orden específico dentro del culto congregacional. Por eso vemos que la exhortación paulina es a que las mujeres mantengan silencio en las reuniones congregacionales, no porque sean incapaces, no porque sean indignas, sino por respeto al orden, la sujeción y la edificación mutua en el contexto del culto cristiano. Entonces, esto es importante, porque entonces eso nos lleva a ver las observaciones. Cuando usted ve que él dice no permito hablar, y usted va a ver que está implicando una norma, no una sugerencia. Cuando dice que él apela, cuando dice la ley, y se está refiriendo a principios de autoridad, y algunos entienden que ese principio de lo que él utiliza como ley ahí es a lo que se había establecido en el Génesis, entre Adán y Eva. Entonces, cuando dice hablar, que dice aquí, puede esto implicar interrumpir, juzgar o discutir de manera pública. Entonces, la mujer está llamada, según lo que se presenta en el texto, a estar sujeta, entiéndase, en consonancia con otros pasajes paulinos. Ahora, si tenían dudas, Pablo dice, pregunten en su casa. ¿Por qué? Porque entonces él sugiere que hay un lugar adecuado para ese aprendizaje. Entonces también se presupone un rol activo del esposo en enseñar, porque cuando le dice que pregunten en la casa es porque el esposo debe ser capaz de poder instruir. Entonces el mandato incluye un juicio moral también. Habla de que dice la expresión es indecoroso. O sea, que se sale de la norma y se ve una especie de manera no adecuada. Entonces, el pasaje no está negando toda expresión femenina en la iglesia, como la oración o lo que es ejercer la profecía, que era el exponer, según lo que habla la carta de Primera de Corintios 11:5. Ahora, se enfatiza lo que es la edificación y la paz en el culto. Por eso es que Pablo pide silencio y a los que hablan en lenguas también. Usted lo puede ver en los versículos 28 y 30 de ese mismo capítulo 11. Entonces también la estructura literaria muestra, ¿cómo podríamos decir? Muestra que el problema era de desorden, no el género. ¿Se da cuenta? No era porque eran mujeres. Entonces, el tono que le da el apóstol Pablo es un tono en la cual es imperativo, es autoritativo, que está vinculando el carácter de él como apóstol. Por lo tanto, es que se reconoce como un carácter apostólico. Por otra parte, está el uso de la expresión, dice, vuestras mujeres, que se refiere específicamente a las esposas de los miembros de la comunidad de fe de esa localidad. Cuando vemos y observamos todo esto, de lo que se puede señalar de esa carta, porque la que utilizamos inicialmente fue la primera carta a Timoteo, y estamos presentando esta para que entendamos que hay otra situación similar, usted va a notar que hay ciertas similitudes. Ahora, cuando lo vemos, el pasaje está reflejando principios de sujeción y orden en el cuerpo de Cristo. El elemento de restricción aquí no se basa en la inferioridad, sino en los roles que están diferenciados y en el principio de edificación. Entonces vemos que Pablo ve la comunidad de fe como el lugar de paz, el lugar de orden, donde hombres y mujeres deben participar de forma que sea para la gloria de Dios y respeten la estructura de autoridad establecida. Entonces, este principio se relaciona con lo que se llama el orden creacional. Váyase a Génesis 2:3, capítulos 2 y 3, y con la enseñanza general del Nuevo Testamento sobre los roles en el hogar y la iglesia. Entonces, el texto está lo que se llama, o ha generado, mejor dicho, si pudiéramos decir, controversia.
para muchos que lo interpretan, porque algunos lo consideran que es la instrucción normativa y universal, que es lo que es una especie de complementarianismo, ¿no? Entonces, mientras otros creen que es contextual. ¿Se da cuenta? Lo mismo pasa en la carta que se escribe a el joven Timoteo. ¿Para qué en esta situación de la iglesia de Corinto? Dirigida a corregir interrupciones desordenadas por parte de algunas mujeres sin formación teológica suficiente. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que ver que cuando identificamos estos aspectos, cuando vamos a lo que es lección de la vida, estos versículos van a variar en la interpretación teológica. No hay duda sobre eso dentro de la comunidad de fe. Por eso es que en iglesias que lo entienden de manera literal, se prohíbe que las mujeres puedan hablar en partes del culto, especialmente en lo que concierne enseñanza y liderazgo. En otras congregaciones se considera que el mandato responde a un contexto específico, por lo que se permite lo que se llama la participación activa de la mujer siempre que haya orden, siempre que haya respeto, siempre que haya edificación. En cualquiera que sea de los casos, el principio subyacente es el respeto por el orden, la paz y la decencia en la adoración. Entonces, es válido para toda la iglesia. Pablo, escuche bien, no está negando el valor espiritual e intelectual o ministerial de la mujer, sino que establece normas para que el culto sea edificante y refleje la gloria de Dios. Mire, debemos también tomar algo claro, luego de haber señalado estos puntos. Mire, las estadísticas actualmente sobre la participación de hombres en las comunidades de fe van a variar según la región, según la tradición. Pero si usted va y quiere buscar estadísticas, por ejemplo, el Centro Cristiano de Estudio de Cristianismo Global, de los tantos, digamos, 2.64 mil millones de cristianos que hay alrededor del globo, tenemos que ver que la participación en términos generales dentro de las comunidades de fe, las mujeres superan, juegan un papel fundamental. Y estos estudios muestran que las mujeres tienden a participar más en actividades dentro de la comunidad religiosa que los hombres. Entonces, ¿qué sucede? Esto es algo que muchos de nosotros lo hemos notado y hemos visto que las mujeres no necesariamente es que tengan que ejercer función pastoral, sino que constituyen ser el elemento de empuje dentro de esa comunidad para que la obra siga en expansión. Entonces, ¿cuáles son las posibles razones por las cuales esto sucede? Miren, pueden ser factores culturales y sociales, factores de rol, de tradición de género, cambio generacional, puede ser factores económicos. Entonces, ¿qué sucede? También cuando se habla de factor cultural, porque en muchas sociedades la religión ha sido vista como un espacio más para las féminas que con los hombres, que son los menos involucrados. En el caso de los roles de tradición de género, algunos que se dedican a hacer estos estudios sugieren más bien que los hombres pueden sentirse menos atraídos por la estructura comunitaria de la fe debido a las expectativas sociales sobre la masculinidad. Y eso es basado en estadísticas, eso no es una opinión personal. Por ejemplo, cuando se habla de cambio generacional, dependiendo del lugar, si es Europa, Norteamérica, la participación religiosa sigue disminuyendo entre hombres más jóvenes. O sea, en este caso, se está notando que sigue todavía, está en espiral descendente. Entonces, otro aspecto es la participación activa versus la afiliación nominal. El hecho de que alguien se identifique como creyente no significa necesariamente que esa persona participa de manera activa dentro de esa comunidad de fe. Entonces,
hay personas que se consideran creyentes, pero no asisten religiosamente a los servicios religiosos, son religiosos culturales, no se involucran en actividades comunitarias o no tienen compromiso con la fe que dicen profesar. También está la diferencia del género de la participación religiosa. O sea, los estudios muestran, acuérdense, las mujeres participan más activamente que actividades religiosas que los hombres, aunque algunos países no hay de estas estadísticas, pero en los que se ha podido realizar se ve la participación mayor de las mujeres. Y si usted se da cuenta, uno de los grandes fenómenos que se puede notar es que la poca participación de los hombres, declararse ser creyentes, eso es algo que no tan solamente se hace patente dentro de su comunidad de fe, sino también dentro de su marco relacional en su vida familiar. Por lo regular, cuando se habla del desarrollo y crecimiento espiritual en el hogar, todavía se hace investigaciones y se encuentra que las mujeres son las más que están enfocadas en eso en la familia, cuando debería prácticamente ser nosotros los hombres los que debemos enfocarnos en el aspecto de desarrollar lo que se llama pilar espiritual para que nuestros hijos puedan crecer en el temor de Dios, algo que prácticamente está siendo ausente en comunidades de fe que profesan a Cristo como Salvador. ¿Y qué sucede? Es una carga doble para la mujer, porque entonces el hombre no juega un papel de complemento, que es el que debe ejercer cuando la Biblia dice que es cabeza. ¿Por qué es cabeza? Porque Dios determinó que él fuera lo que se llama el portavoz del hogar y vele por la salud espiritual. Y en este caso se está refiriendo a creyentes. Cuando vemos todo esto, estamos notando entonces cómo todos estos factores juegan un papel fundamental dentro de la comunidad de fe. Y es por eso que luego de presentarle estos puntos, usted ahora puede ver lo que el apóstol Pablo en cierta medida quiso resaltar. Y reiteramos prácticamente el punto del apóstol Pablo. Pablo vuelve, acuérdense, aborda el papel de la mujer en la iglesia, especialmente en el contexto del aprendizaje y la enseñanza, como también instruye a que ella aprenda en silencio y con sujeción, lo cual implica una actitud, respeto, quietud, más que prohibición absoluta al hablar. Y también utiliza dentro de este aspecto que ella juega un rol importante dentro de la comunidad de fe, y mencionamos anteriormente mujeres que eran colaboradoras del apóstol Pablo. El no permito refleja lo que se llama esta instrucción de carácter apostólico. El no enseñar y ejercer dominio están ligados a funciones de liderazgo doctrinal, como muchos lo han podido identificar dentro del análisis. Ahora, sigue todavía sobre la mesa si es un asunto de carácter normativo universal o es contextual para la iglesia de Éfeso en ese momento que ocurría la situación. Ahora, es importante que nosotros hagamos nuestra propia investigación y nosotros nos demos cuenta qué era lo que estaba queriendo decir el apóstol Pablo en la declaración y cómo nosotros lo podemos entonces identificar de tal manera que el mismo pueda estar claro en nosotros sin que haya ningún problema de diferencia, reconociendo que la mujer juega un papel fundamental dentro de la comunidad de fe. Veremos en algunos lugares que hay mujeres que ejercen función de liderazgo hasta el marco pastoral, posiblemente muchos de nosotros no estemos de acuerdo, y es basado en factores de interpretación. Puede ser que en algunos lugares hay hombres que dicen no, porque la Biblia lo dice, pero es importante que aunque se diga sí, la Biblia lo dice, de los argumentos basados en análisis de estudio. Estos elementos son importantes para que la comunidad crezca, la comunidad conozca los factores y conozca las variantes que existen dentro del marco de interpretación. Esperamos que esta información sea de ayuda y que a la misma vez le permita
a cada uno de ustedes que sacan un momento para escuchar sobre estos aspectos que son importantes, eh, equiparse de información para a la misma vez poderla compartir con otros y entendamos qué es lo que Dios está queriendo decir a través de los autores para la funcionalidad dentro de la iglesia. Bendiciones a todos y hasta la próxima.